Saludos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva reseña de En 5 Minutos Roll. Continuamos con nuestra sesión de reseñas de la línea de Dragon Age. Ya analizamos la caja básica del juego, analizamos el primer y único suplemento que tiene el mismo, Sangre en Ferelden, y proseguimos ahora con el análisis de la caja intermedia, que es el siguiente paso a la hora de sumergirnos en el juego de rol de Dragon Age. La caja intermedia básicamente lo que va a hacer va a ser darnos toda una serie de nuevos contenidos para poder continuar nuestras aventuras y ofrecernos toda la información necesaria y pertinente para poder seguir avanzando nuestros personajes desde el nivel 6 hasta el nivel 10. Recordemos que el límite de la caja básica se quedaba en el nivel 5 y no podíamos avanzar más allá de ese nivel. Bueno, pues con la caja intermedia, como veremos ahora, se nos abre la posibilidad de seguir avanzando, esta vez del 6 al 10 como ya he mencionado, y esto nos va a abrir toda una serie de nuevas posibilidades jugables dentro de este juego de rol, y aparte también se nos van a ofrecer nuevos datos de trasfondo, nuevas reglas y sistemas que van a completar la experiencia de este juego de rol de Dragon Age, pero que, dado su carácter más avanzado, las han introducido en esta caja intermedia cuando los jugadores ya deberían de tener, tanto los jugadores como los directores de juego, ya deberían de tener más experiencia a la hora de jugar a esto que son los juegos de rol. Así que no me voy a enrollar más, vamos a pasar directamente a la reseña. Si habéis visto ya reseñas anteriores mías dentro de este canal, ya sabéis que siempre seguimos el mismo proceso. Si esta es la primera que veis, bueno, pues os describo que el proceso se divide en varias categorías. Siempre empezamos reseñando o analizando lo que es el producto físico y normalmente luego hacemos una división dependiendo de cómo venga dividido el propio libro. En este caso, como nos vienen dos libros, un manual del jugador y un manual del director de juego, vamos a dividir esas dos categorías y finalizaremos con la parte final, la valoración final, que es cuando ya damos nuestra opinión completa al respecto de todo lo que se ha hablado y visto y leído y en algunos casos jugado. Así que vamos allá y empecemos con la reseña. Bueno, pues como siempre hacemos, vamos a comenzar nuestra reseña hablándoos de lo que es la parte física, en este caso la caja física del Dragon Age, caja intermedia, como vemos aquí, niveles 6 a 10, de este juego de rol de fantasía oscura, basado en el videojuego del mismo nombre. Más allá de la publi. ¿Cómo es la caja? Bueno, pues estamos ante una caja de cartón duro, ¿vale? Rectangular, es algo más alta que por ejemplo la caja de inicio de Dragones y Mazmorras, quinta edición, si la tenéis de referencia, si os podéis hacer una idea. En general es más alta que la mayoría de cajas de inicio o cajas de juegos de rol que ahora mismo en el mercado, así que es más rectangular, las otras son algo más cuadradas. Como digo, esta es más rectangular para no repetirme más. Cartón duro, como ya he dicho, eso significa que es consistente, que es duro. Y aquí tenemos la contraportada donde nos dan las claves de cuál es el contenido de esta caja intermedia, con ilustraciones, todo bonito, los distintos logos y demás. Bueno, eso ya sabéis cómo funciona. Vamos a abrirla para ver los contenidos que nos vamos a encontrar en esta caja. Bueno, comenzamos la apertura. Y sucede lo mismo que con la caja básica. Tenemos aquí esta especie de cartón en su interior rojo con el logo y la parte de aquí de arriba. En la anterior caja, bueno, pues servía para meter los dados. Aquí ya no hay dados, simplemente es pura ornamentación. Lo conserváis si deseáis. Si lo queréis quitar, pues lo quitáis, pero hombre, lo suyo es conservarlo, que es parte de la caja en sí. ¿Qué nos vamos a encontrar? Bueno, pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tarjetas de cartulina que son básicamente referencias a reglas de lanzamiento de hechizos, a las diversas proezas posibles, así como a las acciones que se pueden realizar. Esto es muy útil para dárselas a los jugadores y que así en mitad de la partida no tengan que estar
viendo cada 2×3 el manual para saber qué proezas pueden realizar cuando les surja proezas, o cuáles son los tipos de acciones que tienen disponibles en combate y nada por el estilo. Directamente se les dan estos tarjetones, ya digo, unas son de hechizos y acciones, otras por el contrario nos hablan de proezas de combate y las nuevas proezas de exploración e interpretación. Así que tienes 3 de cada que, insisto, se las ofreces a los jugadores para que les puedan consultar en mitad de la partida y no tengan que estar echando mano del manual cada 2×3, que siempre es algo que bueno, pues que genera lentitud en la partida, ya que uno lo ve, luego lo tiene que ver el otro y al final es muy enlentece mucho el ritmo de partida. O si tus jugadores no son de los que suelen consultar ese tipo de manuales porque o sea, no suelen consultar este tipo de cosas en el manual porque directamente no se acuerdan que lo tienen, bueno, pues con esto ya se van a acordar también de que tienen este tipo de posibilidades y de opciones en el juego. Que los míos, por ejemplo, son de este último caso, con los que juego en mesa. Que no se acuerdan de este tipo de cosas, así que nunca entran en partida. Con esos elementos tienen el recordatorio porque lo tienen delante en todo momento. Y pueden ellos echar mano y recordar, pues puedo hacer esto otro. Aparte de eso, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar un mapa desplegable que en esta ocasión, si en la caja básica era de Ferelden, que gracias por cierto a todos aquellos que me aclarasteis que tuve mucha suerte con la caja básica, puesto que lo habitual es que venga un mapa y a mí me vinieron 2 mapas, cosas curiosas de la vida, gracias. Bueno, pues si entonces era un mapa de Ferelden, en este caso es directamente un mapa de todo el mundo conocido de Dragon Age, ¿vale? Mientras que en el anterior nada más que nos hablaban de esta área, este país. Aquí sí van a estar incluidos, bueno, pues Orlé, el Imperio de Tevinter, Antiva, Rivain, bueno, Parvole, las Marcas Libres. Una serie de territorios que, digamos que en los juegos, las Underfells no se visitan. Realmente, en el primer juego visitas Ferelden. En el segundo juego estás en las Marcas Libres, pero tampoco viajas mucho por las Marcas Libres, sino por una ciudad en concreto, Kirkwall. Y en el tercer juego /Inquisition es Orlais lo que visitas principalmente. Pero hay otros territorios como el Imperio de Tevinter, Antiva y demás que, aunque conoces personajes provenientes de estos sitios, no se visitan. Bueno, pues en este mapa aparece todo el mundo conocido, como digo, de Dragon Age, el juego de rol y de ordenador y consolas y demás. Aparte de todos esos contenidos, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues como dicta la tradición, ya lo vimos en la caja básica y lo vamos a volver a ver en esta caja, un manual del jugador y un manual del director de juego. Ambos tienen el mismo número de páginas, 80 por este lado y si la memoria no me falla, 80 también por aquí. Efectivamente, el mismo número de páginas. Son en tapa blanda, como podemos estar viendo. Están encolados, así que no están grapados ni nada por el estilo, sino encolados. Y con este papel satinado a todo color, que en fin, que es lo que ya conocíamos de la caja básica. De hecho, a nivel de maquetación y todo eso se mantiene todo el material que ya vimos entonces. No hay novedades en este aspecto. Y como hicimos la otra vez, pues ahora vamos a pasar a hablaros de toda la parte, todo el contenido interior de estos libros. Solamente un apunte que realizar. De nuevo tenemos un arte que no sé si lo mencioné la otra vez, pero lo voy a mencionar ahora también. Desde luego sí lo mencioné con el libro de Sangre en Ferelden. Las ilustraciones de este juego de rol están realizadas por varios artistas. Unas están hechas específicamente para el juego de rol. Otras están extraídas directamente de material conceptual o ilustraciones para el videojuego. En este caso tenemos ilustraciones, bueno, pues que son bastante diferentes entre sí. Todas son de fantasía y demás, pero se nota que no intentan imitar. Los diversos artistas no intentan imitar un mismo estilo, que dé una concordancia a todo el juego, a todas las imágenes.
Entonces nos vamos a encontrar con imágenes que nos gusten más y que nos gusten menos. Por ejemplo, a mí todas las imágenes que tiene este juego dedicadas a los enanos, pues debo confesar que no me agradan en demasía. Mientras que hay otro tipo de imágenes, como esta, por ejemplo, dedicada al exiliado orlesiano, pues que sí me agradan mucho más visualmente. No, la viajera Antibana, que sí, no es otra que Isabel de Dragon Age 2. Isabela, perdón. En cualquier caso, ya digo, también nos vamos a encontrar con cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, esta imagen de un Kunari y... si lo consigo ver... No, esto estaba en trasfondo, creo. Sí, esta otra imagen de un Kunari. Y esto se debe a que el diseño de los Kunari del Dragon Age Origins a Dragon Age 2 varió. Entonces, no es el mismo tipo de Kunari. Uno tiene cuernos y está como pintado, el otro está también pintado y demás, pero carece de esos cuernos, como vemos en esta ilustración. Bueno, son cosas propias de lo que es un videojuego, el rediseño que sufrieron esta raza y religión en particular. Y hasta aquí llega todo lo que me atrevo a decir, o tengo que decir, sobre la parte física de esta caja intermedia de Dragon Age, que como vemos mantiene los estándares que ya vimos en la anterior caja. Simplemente, bueno, pues es más contenido con nueva información. Ahora sí, vamos a pasar a ver todo lo que trae de nuevo. Ok, pues vamos a comenzar con el manual del jugador, como ya hicimos la otra vez. ¿Por qué? Porque es el libro que habría que leerse primero, ya que contiene toda la información que pueden leer tanto jugadores como narradores. Y posteriormente hablamos del manual del narrador, que ese ya sí solamente es para aquellos jugadores que vayan a ejercer la labor de director de juego o máster, como se le conoce comúnmente a nivel universal. Y por tanto ahí hay información que solamente debería conocer ese jugador en concreto, dado que suele haber secretos del trasfondo, de la aventura que se pueda jugar, así como de las propias reglas de los monstruos y demás, que siempre es conveniente que un jugador no conozca. Lo dicho, empiezo con lo que es el libro del jugador, que mientras que en la caja básica este libro nos ofrecía información de trasfondo, de creación de personajes, del sistema de reglas del juego y demás, aquí va a seguir una serie de capítulos muy similares, pero ampliando la información que ya encontramos en la caja básica. El primer capítulo de todos es nuevamente de trasfondo, y si recordáis, yo dije en la reseña anterior, la de la caja básica, que a nivel de trasfondo la caja básica venía un poquito justa. No era realmente excesivamente grave, dado que esto viene de un videojuego y siempre es muy probable que por lo menos el videojuego tengamos algún conocimiento de él, y si no siempre se puede buscar por internet conocimiento del trasfondo del videojuego, de manera que no nos quedábamos muy cojos en ese sentido porque había otras herramientas a las que recurrir. En este caso, en la caja intermedia se nos va a ampliar el marco de juego y nos van a dar información de cosas o partes del mundo de Dragon Age que no estaban presentes en la caja básica. En la caja básica básicamente se nos hablaba pues de Ferelden y ya está. Ahora se va a aprovechar para hablarnos de Orzammar o Orzammar, que es básicamente la ciudad enana o el único reino enano que existe. Esto no es del todo cierto, existe un segundo reino enano, pero dentro del propio trasfondo del juego no es conocido, ¿vale? Que hay otra ciudad enana todavía sigue en pie, ya que no existe la comunicación entre ellas. Así que para la gente de Orzammar, para los enanos de Orzammar, a todos los efectos ellos son los únicos que quedan de su pueblo. Bueno, pues se nos va a hablar de cómo funciona esta ciudad, cómo funciona la cultura enana, que es muy particular, y de hecho a la hora de dirigir partidas también se nos van a especificar una serie de cuestiones a tener en cuenta, dado que los enanos de por sí no salen a la superficie, ya que salir a la superficie implica perder tu casta y ser menos que nada. Entonces, aunque luego veremos que se nos habilitan a nivel de reglas determinados trasfondos que nos permiten ser enanos nobles o
o enanos guerreros, en fin, gente de Orzammar. Bueno, se nos habla que si vamos a escoger ese tipo de personajes, esto, bueno, el director de juego tiene que ver si es posible o no, dependiendo de cómo va a ambientar su partida, dado que de por sí un enano nunca sale de Orzammar. Insisto, nunca salen de su ciudad subterránea. Porque hacerlo, aunque sea para algo tan simple como viajar a comerciar, implica perder la condición, la casta propia de los enanos, y en eso son muy férreos, así que no hay tutía, digamos, no se salva a nadie, para que nos entendamos. Pero no solamente se nos va a hablar de Orzammar, otro de los frentes de los que se nos va a hablar dentro del trasfondo de Dragon Age, lo estáis viendo ahora mismo en estas páginas que os muestro del libro del jugador, son los guardas grises. Los guardas grises se introdujeron en el primer juego de Dragon Age Origins, e incluso aquí se nos menciona en este juego de rol que, en cierta manera, podríamos argumentar que es el trasfondo base sobre el que dirigir partidas de este universo. Es decir, todo el conflicto de los guardas grises contra la ruina es como la idea principal o troncal de este universo de juego. Bueno, aunque estoy de acuerdo con esta afirmación y hay poderosos argumentos que la validan, esto es un juego de rol y al final podemos ambientar las partidas y las aventuras en lo que nosotros queramos, así que no estamos atrapados o presos de todo este rollo de los guardas grises y obligatoriamente si jugamos a Dragon Age tenemos que hacernos guardas grises. De hecho, no es así, puesto que como vemos que en esta caja intermedia se nos menciona también a nivel de trasfondo y luego a nivel de reglas, para ser un guarda gris no es tan sencillo como subo de nivel y elijo ser la clase guarda gris. Primero, no se puede hacer de inicio, hasta por lo menos en nivel 6 no se abre esa posibilidad, y luego tiene que venir justificado a nivel de historia, es decir, que lo ideal es que el director de juego introduzca esa posibilidad de forma narrativa y sea el jugador el que decida si se quiere unir a esta orden o no, porque unirse a la orden incluso tiene sus pequeños, si habéis jugado al juego de ordenador, esto lo conocéis, si no, tampoco pasa nada, no os va a estropear la experiencia porque lo diga, pero bueno, no todo el mundo sobrevive a la iniciación de los guardas grises. Así que todo eso se ha implementado aquí a nivel de reglas. Y además, ya digo, se nos habla a nivel de trasfondo de, bueno, quién es esta orden, cómo surge, cuáles han sido sus mayores éxitos, cuál es la situación actual, cómo están qué tipo de sociedad tienen, qué poder tienen, porque tienen poder para reclutar a quien quieran, pero bueno, que esto lo hacen, ¿cómo decirlo? Con cuidado, porque ya no son la orden poderosa que eran antaño y pueden levantar ampollas y reclutan a gente que a lo mejor las clases gobernantes de determinado país no les interesa o no quiere. Entonces, aunque digamos que por ley lo pueden hacer, no siempre lo hacen. ¿Vale? Se cuidan mucho de quien introducen dentro de la orden. Ya digo, aparte de todo esto, los guardas grises, Orzammar, que entramos ahora, aunque es lo primero que he comentado, también a nivel de trasfondo se nos va a hablar de otro tema muy importante dentro del mundo de Dragon Age, que es la religión. La religión y las creencias en Tedas, que es el mundo del juego. En este caso, la capilla, que es la orden más importante, básicamente viene a ser una versión un poco estrafalaria o fantástica de lo que nosotros, no sé, yo me atrevería a llamar la Iglesia Católica, un poco en ese plan, ¿no? Con un hacedor que nos ha creado y hay un mundo después de la muerte y demás, ¿vale? Lo que es la capilla, las dos capillas que existen, porque hay dos versiones, la capilla imperial y la capilla andrastina, ¿vale? Como católicos y protestantes, pues un poco en ese plan. ¿Qué diferencia hay? Bueno, la capilla andrastina, digamos que es la que se mantiene más pura, a mi juicio, con respecto a las enseñanzas originales de su Mesías Andraste, ¿vale? En el tema de que la magia era mala, a los magos hay que tenerlos controlados porque son el agujero por el que los demonios se cuelan a nuestro mundo y demás, mientras que la capilla imperial, puesto que está ubicada únicamente en Tevinter,
y en el Imperio de Tevinter quienes gobiernan son los magos, pues ahí digamos que en esa capilla los magos no están mal vistos, a los magos no se les persigue ni nada por el estilo. Digamos que es una versión más adecuada al propio sistema de gobierno del imperio. Pero no se nos menciona solamente el tema de la capilla, que es, digamos, la religión principal de todos los humanos de Ferelden, bueno, de Tedas en general, sino también se nos mencionan cuáles son las creencias enanas, aunque en esto no se detiene tanto, el panteón de los elfos, sobre todo los dalisanos, puesto que los elfos que viven en ciudades han adoptado las creencias de los humanos, casi que obligatoriamente. De hecho, todo el tema de las marchas exaltadas, que no dejan de ser otra cosa que cruzadas, es lo que causó que los elfos perdieran sus territorios y que ahora o bien viven son dalisanos y son gente nómada que vive en los bosques y demás y que mantienen las creencias originales y las tradiciones de su pueblo, o bien son marginados sociales que viven dentro de las ciudades, en guetos, las elferías, como ya se nos mencionó en la caja básica, y que han adaptado, o han adoptado, mejor dicho, las creencias y tradiciones humanas, puesto que viven en ciudades humanas. Y por último se nos habla de uno de los, a mi juicio, elementos más interesantes dentro del universo de Dragon Age, bastante poco explorado, tanto en el juego de rol aquí mismo como en los videojuegos, que es todo el tema del Kun, el Kun o las creencias Kunari. Los Kunari, que como vemos aquí tenemos esta ilustración, ¿no?, de este Kunari con cuernos y demás, es una raza bastante particular. A mí me gustan porque, bueno, más allá del diseño que tengan, pues no son los clásicos elfos, no son los enanos típicos, ni halfling, ni leche. Son algo relativamente único de Dragon Age. Y tienen la particularidad que realmente no se sabe cuál es el nombre de su pueblo, porque eso se ha perdido con el paso del tiempo. Lo único que se conoce es que esta gente adoptó una serie de filosofías llamado el Kun, y que realmente Kunari, que es como todo el mundo se refiere a esta raza, no es el nombre de la raza, perdón. Kunari son todos aquellos que siguen el Kun, es el pueblo del Kun, que son los que siguen esas creencias. De hecho, un humano podría seguir las creencias del Kun y los Kunari se referirían a él también como Kunari, no como humano. Así que no sé, ya digo, es uno de los puntos más interesantes dentro de, a mi juicio, del universo de Dragon Age, que está bastante poco explorado, porque en los videojuegos siempre es parte del universo, pero no se centra la trama nunca en estos aspectos. Y en el juego de rol, bueno, pues también se nos explica que es parte del universo, pero tampoco se centra en ninguna historia, en ninguna aventura, ni se pone el foco precisamente en este elemento, más allá de que, a mi juicio, es muy interesante. Bueno, una vez hemos visto todo el trasfondo del libro del jugador, que no está nada mal, teniendo en cuenta que ya han incluido bastante información, se nos abren toda una serie de nuevas opciones de personaje. Cuando hice la reseña de la caja básica sí que dije que había 3 clases, guerrero, mago y pícaro, y que los personajes realmente, por clase, eran bastante parecidos y que era el trasfondo lo que los diferenciaba unos de otros. Eso, y que a medida que iban subiendo de niveles, iban adquiriendo habilidades distintas y por tanto las clases se iban separando. No, si tenías 2 guerreros en el grupo, pues ya no serían tan parecidos, a nivel mecánico por lo menos, porque a medida que iban a subir de nivel, iban a ir obteniendo habilidades diferentes, si los jugadores así lo deseaban, y entonces sí se iban a ir diferenciando el uno del otro, por poner un ejemplo. ¿Qué sucede en este caso? Bueno, pues que en este libro del narrador de la caja intermedia se nos van a dar muchos nuevos trasfondos, mientras que los trasfondos de la caja básica estaban centrados sobre todo en Ferelden. Aquí ya se nos abre trasfondos de todo el mundo, así que realmente de Ferelden vamos a tener pocos, como por ejemplo el artesano, porque la mayoría son trasfondos que vienen a ser el origen de nuestro personaje, que provienen de otros territorios. Aventurero nevarrano, como vemos aquí, Bresaz Kunari, burgués de las marcas libres, chasin de la espesura, enano de alta cuna, enano de clase baja, escorial enano, bueno, Talbasoz, exiliador lesiano.
viajero antivano. Ya digo, son una serie de nuevos trasfondos que nos van a permitir crearnos personajes cuyo origen no sea fereldeno, sino de otros territorios del mundo de Tedas, ¿no? Podemos querer ser un viajero antivano, a lo mejor la aventura tiene lugar en Ferelden, no pasa nada, pero el origen de nuestro personaje es antivano, no es, por tanto, un originario de ese país y es un extranjero. Bueno, pues la caja intermedia nos va a ofrecer esta posibilidad que con la caja básica no teníamos. Aparte de eso, se nos dan todas las reglas, básicamente todos los avances que se producen del nivel 6 al nivel 10 en las tres clases. Tanto en guerrero como en mago como en pícaro, vemos aquí como del nivel 6 al nivel 7, al nivel 8, al nivel 9, al nivel 10, todas las mejoras que va recibiendo el personaje, para que podamos seguir avanzando. Se nos explica un poco esta nueva opción del guarda gris, que realmente no es una clase per se, porque como he mencionado antes, no se puede escoger de creación, tienes que narrativamente en la aventura unirte a la orden y realmente no es una clase, no te da te da una serie de poderes especiales, pero no es, si tú antes eras un mago vas a seguir siendo un mago, lo único que vas a ser un mago guarda gris, pero sigue siendo un mago. Y se nos dan nuevas concentraciones, talentos, que tampoco son muchísimos, pero sí que se nos añade, por ejemplo en los talentos, el rango de maestro. Con la caja básica nada más que teníamos el nivel aprendiz y experto, porque era lo único que se podía alcanzar. A partir del nivel 6, dentro de los talentos, ya se puede alcanzar el rango de maestro, así que se nos dan estas nuevas opciones. Y se abre, por último, lo tenemos aquí, las especializaciones, que básicamente es personalizar todavía más la clase de personaje que escogiste, y por ejemplo, dentro de la especialización de pícaro, bueno, pues puede ser un asesino o puede ser un bardo. Dentro del guerrero puede ser un berserker o puede ser un templario o un campeón. Ya digo, es básicamente coger nuestra clase y especializarla un poco más con un tipo de talentos y habilidades nuevas para diferenciarla todavía más de lo anterior. ¿Qué quiero decir con esto? Pues sí que si en la reseña de la caja básica dije que se me quedaba la experiencia un poquito limitada, aunque a los que la habéis jugado mucho ya me vinisteis a decir, os lo agradezco, que para nada, que luego realmente tenía muchas posibilidades, y lo creo. Bueno, pues con la caja intermedia se nos abre todo un marco nuevo de opciones que nos van a otorgar muchas más horas, ¿vale? Mientras que, bueno, sigue teniendo capítulo de equipos. Aquí lo único que se nos habla de envenenamiento y trampas, tanto para crearlas como para, bueno, reglas de trampas y de venenos que podemos utilizar, de creación y demás, que se abre a los personajes. Y la magia. La magia es muy interesante porque una de las cosas que yo mencionaba es que la magia dentro del universo de Dragon Age tiene una serie de consecuencias negativas. La magia no deja de ser una manifestación de la voluntad del usuario que transforma una especie de universo paralelo que es el velo, donde habitan demonios y otros espíritus. Entonces, los magos se supone que por trasfondo son personas peligrosas, ya que tienen acceso a una serie de poderes que se les pueden descontrolar, esto es muy Warhammer, y por tanto ser poseídos por demonios, ¿no? De ahí el control, los templarios, los círculos de hechiceros y demás. Pero a nivel de reglas, en la caja básica no estaba nada de eso estaba presente. Tú podías ser mago del círculo o apóstata, pero ninguno de tus hechizos iba a salir mal, vamos a decirlo así. Es en la caja intermedia, en este capítulo de magia, cuando ya se nos habla del círculo de los hechiceros, de la capilla y los templarios, de las diversas facciones, y si se nos introducen reglas de qué pasa cuando la magia sale mal. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos hechizos más poderosos que sí que pueden salir mal. De hecho, se nos incluyen hechizos de magia de sangre, que es un tipo de magia totalmente prohibida, porque utiliza, como no puede ser de otra manera, la sangre y los diversos métodos, muchos de ellos evidentemente malignos, para obtener la sangre de otras personas. Así que, ya digo, el capítulo
de magia, una vez tenemos la caja intermedia, sí que realmente vamos a ver reflejado esa parte del mundo que en la caja básica no estaba presente a nivel mecánico, que eran lo peligrosos que podían llegar a ser los hechiceros dentro de este universo de Dragon Age. Y realmente con esto termina, porque sí que es cierto que luego a nivel de reglas el libro del jugador nos va a introducir dos elementos nuevos. Mientras que en la caja básica las proezas solamente estaban presentes en el combate, algo que ya alabamos en esa reseña, ya dijimos que el tema de las proezas era quizá uno de los elementos más interesantes y que a mí más me habían gustado de todo el manual de Dragon Age, de todo el sistema de reglas de Dragon Age, que por otro lado era bastante facilón, pero lo de las proezas me había encantado. Bueno, pues con la caja intermedia no solamente podremos aplicar proezas al combate, sino que también podemos aplicar proezas a la exploración y a las escenas de interpretación. De manera que ahora si sacamos dobles con los dados en tiradas que tengan que ver con habilidades y concentraciones, por ejemplo, cuando estamos intentando convencer a alguien de nuestros argumentos o cuando estamos buscando una trampa, pues vamos a poder realizar esas proezas específicas de exploración y de interpretación que no estaban presentes en la caja básica y que nos van a ofrecer toda una serie, de nuevas posibilidades. Esto ya, aunque por reglas a partir de la caja intermedia hay que aplicarlo, porque se abre esta opción, ya depende de los jugadores y del director de juego si quieren utilizarlo o no. Porque mientras que el sistema de combate, o sea, la parte mecánica de un sistema de reglas, perdona, no sé lo que digo, la parte del combate de un sistema de reglas es muy mecánico y por ende es muy sencillo aplicar todo el tema de proezas, las escenas de exploración o interpretación no son tan mecánicas. Esto nos lo advierte el propio juego. Son mucho más libres, no están tan acotadas, hay muchas más variables y por tanto aplicar las proezas es más complejo, más difícil que en un combate. En un combate es muy sencillo que tu golpe decidas, pues voy a hacer golpe letal y luego voy a hacer hostigar. Pero cuando estás intentando convencer a alguien de tus argumentos, pues es más difícil utilizar las proezas de interpretación, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, que tu persuasión incluya una broma. O que lo hagas. O que encolerices a alguien. Bueno, todo eso. Hay muchas más variables en juego, como que es lo que intento transmitir, y es más difícil de aplicar. Así que, aunque por reglas tendrían que estar, yo sí dejaría a discreción del grupo de juego que ellos decidan si quieren que estén presentes las proezas de exploración o de interpretación. Porque no es algo tan mecánico y es más complejo de utilizar. Hasta aquí, que no está nada mal, son 20 minutos de charleta, todo lo que tiene que ver con el manual del jugador. Vamos ahora al manual del narrador, que también tiene mucha tela que cortar. De acuerdo, pues el manual del director de juego sigue un esquema muy parecido al que ya vimos en el manual del director de juego de la caja básica. Digamos que tanto el manual del jugador como el manual del director de juego tiene una distribución de capítulos y demás tremendamente similar a la que vimos entonces, lo cual me parece perfecto porque bueno, es más fácil de consultar toda la información que sea necesaria. Este, sin embargo, tiene una novedad con respecto a la caja básica, y es que mientras que en el manual del director de juego de la caja básica no había trasfondo, en este sí tenemos el primer capítulo dedicado a trasfondo, hablarnos de la ruina y los guardas grises. Diréis, pero si de la ruina y los guardas grises ya nos han hablado en el manual del jugador, ¿por qué repiten aquí la información? Bueno, no repiten la información realmente. En el manual del jugador nos han dado la información que conoce la gente popular, es decir, la gente normal del mundo de Dragon Age, de lo que son las ruinas y los guardas grises. Pero en este capítulo se nos va a dar la información verdadera de qué son las ruinas,
cómo funcionan las ruinas, cómo empezaron las ruinas y cómo surgió la Orden de los Guardas Grises y cómo es la iniciación de los Guardas Grises y cómo funciona la Orden de los Guardas Grises. Es decir, en el manual del jugador los jugadores sabrán lo que sabe todo el mundo de la ruina y de los Guardas Grises, y en el manual del narrador el narrador sabrá lo que verdaderamente es la ruina y los Guardas Grises. Son secretos de trasfondo y por tanto se nos incluye en este libro y no en el anterior. Pero una vez nos ha dedicado ese primer capítulo de trasfondo, ya sí, el libro sigue un esquema, como digo, tremendamente similar a lo que ya vimos en la caja. Perdón, se me va por otro lado. En la caja básica. Mientras que en la caja básica nos enseñaba un poco, nos daba consejos de forma muy honesta y muy correcta en su manera de educar al jugador, al nuevo jugador de rol. Se nos daban toda esa serie de consejos a la hora de jugar a este hobby. En esta caja intermedia se nos van a ofrecer información, se nos va a explicar cómo crear campañas. Por ejemplo, lo primero que se nos explica es el tema de escoger un marco de campaña. Es decir, ¿dónde va a poner el foco? ¿Dónde vas a poner el foco dentro del universo de Dragon Age a la hora de diseñar tus aventuras? Tus jugadores van a ser guardas grises. Vais a ser, como se pone aquí, luchadores por la libertad durante el periodo de la ocupación orlesiana de Ferelden. Vais a ser enanos de Orzammar que en mitad de la campaña acaban siendo expulsados de su ciudad y tienen que ir al mundo de la superficie. Bueno, vais a ser mercenarios. Se nos ofrece una serie de marcos de ejemplo y se nos dan ideas de cómo crear nuestros propios marcos, porque evidentemente tenemos dos opciones. Una, que cada uno sea de su padre y de su madre, y eso no suele funcionar bien en una partida de rol. O como se nos dice aquí, centrar la trama y la creación de los personajes en un marco concreto y dirigirnos en ese marco, por mucho que el mundo de Dragon Age sea muy vasto y haya muchas otras cosas por explorar. Pero focalicemos en un punto en concreto, de lo contrario nos perderíamos ante la vastedad de este universo, de este y de cualquier juego de rol. Ya digo, se nos ofrece información de cómo crear nuestras propias campañas. Lo más básico es generar un marco de campaña. Lo más complicado, quizá para el director de juego novel, sea diseñar encuentros, tanto de exploración como de interpretación, que sean interesantes, y a la par encuentros de combate que no solamente sean interesantes, sino que encima estén equilibrados. Que eso yo siempre lo he encontrado un gran reto, porque lo que hace a la hora de equilibrar, sobre todo es testeo, y no es fácil que si vas a jugar una campaña una única vez, puedas testear las cosas 80 veces. Así que algo que no he visto nunca en ningún juego de rol, aunque a lo mejor alguno lo ha hecho, no lo sé, yo no lo he leído, pero que sí he visto aquí, es que se nos dan toda una serie de fórmulas matemáticas del sistema para ver cómo equilibramos el combate. Por supuesto son fórmulas que no nos van a hacer que el combate esté equilibrado 100%, porque hay muchas variables en un combate, pero son toda una serie de reglas que deberían, que nos aconsejan utilizar, eso sí, no en todos los combates, solamente en los que nosotros consideremos apropiados, para que los encuentros estén equilibrados. Sí que nos dicen que en muchos otros combates quizá lo oportuno, más que numéricamente esté equilibrado, es que sea interesante. A lo mejor, lo he dicho, que tengan que resistir una serie de turnos antes de recibir refuerzos, que estén combatiendo sobre un puente que se cae. Ese tipo de elementos que añaden, como dicen aquí, la salsa especial, son los que van a equilibrar el encuentro de por sí, el combate de por sí. Así que, ya digo, se nos ofrecen toda una serie de reglas y consejos a la hora de crear no solamente el final campaña, sino también nuestras propias aventuras, que eso es quizá algo que la caja básica no se nos explicaba tanto, porque se centraba mucho más en hablarnos de los tipos de jugadores que hay, los tipos de directores de juego que hay, las problemáticas que pueden surgir en partida, bueno, ese tipo de elementos, ¿no? Una vez nos ha dado todas estas explicaciones que nos ayuden a generar
y crear nuestras propias aventuras y campañas mejor, bueno, pues tenemos el capítulo dedicado al bestiario, mientras que en la caja básica del bestiario eran pues monstruos específicamente pensados para jugadores de niveles 1 a 5, aquí se nos van a introducir toda una serie de nuevos monstruos que son particularmente diseñados para niveles 6 a 10. Esto es normal porque si no, cuando tengamos nivel 10, los monstruos de nivel 5 nos van a resultar muy sencillitos. Así que bueno, aquí se nos incluyen toda una serie de nuevas criaturas. Muy pocas ilustraciones en el vestuario en este caso. Apenas un par. Una pena. Pero bueno. Y sí, en el manual del director de juego de la caja básica, al que no paro de referir. Esto es una reseña, pero también tiene un poco de comparativa al final. Se nos hablaba de recompensas en el sentido de ofrecernos objetos mágicos y experiencia. Bueno, pues aquí ya no solamente se nos van a ofrecer nuevos objetos mágicos, sino que se nos habla de otro tipo de recompensas, como son los honores, es decir, títulos que los jugadores puedan acabar ganándose durante las aventuras y que les den modificadores positivos en determinadas circunstancias. O incluso que obtengan objetos de una calidad superior, no necesariamente mágicos, pero que su espada, que normalmente es una espada básica, bueno, pues si está hecha de determinado material y por una factura exquisita, pues sea mucho mejor que una espada normal y corriente, pero que tampoco es necesariamente mágica. Insisto, se nos ofrecen todas estas informaciones y por último se nos da, como ya sucedía en el manual del director de juego de la caja básica, de nuevo menciono, soy muy pesado, lo sé, una aventura. Esta aventura está pensada para personajes de niveles entre... A ver si me acuerdo, estaba por aquí puesto. Creo que era de 6 a 7. 5 a 7. 5 a 7, lo acabo de ver. Es la caída del otoño. Una aventura que nos lleva a las marcas libres, a un torneo que tiene lugar en las marcas libres y que está pensada para personajes de nivel 5 a 7, es decir, según terminemos la caja básica y demás hayamos hecho bastantes aventuras, los jugadores ya tengan nivel 5 y empiecen a explorar las opciones de la caja intermedia, pues en esta aventura pueden hacerlo. Sucede un poco como sucedía en la caja básica. La aventura de la caja básica era una aventura que estaba pensada para introducir todos los conceptos de la caja, de las reglas, en una misma aventura. Bueno, pues esta es una aventura que también tiene un poco de eso, de introducir todos esos conceptos nuevos en la aventura. A mí esta no me ha agradado tanto como la anterior. Es cierto que no es tanto combate, que tiene más elementos, pero suelo tener una espinita clavada con las aventuras que tienen lugares en torneos, porque las hacen demasiado abiertas, en el sentido, quiero decir, de que normalmente se explican, esto también sucedía con la leyenda de los 5 anillos, toda una serie de competiciones que al final son competiciones que se resuelven con tiradas. Si no tienes un grupo que le mola interpretar o narrar, se queda en ahora toca hacer esta tirada y punto, y poco más. Entonces, aunque la aventura tiene más que el torneo, de hecho el torneo es como el marco de fondo para otras cosas que están pasando y en las que los jugadores son los que realmente se van a ver involucrados, sí que tiene momentos en los que, bueno, los jugadores participan en el torneo y por tanto, al final van a ver esos momentos, ¿no? En los que hay, bueno, pues tal competición o tal parte de la competición en que se resuelve con una serie de tiradas, que es ideal si tus jugadores interpretan, pero si solamente hacen las tiradas se queda muy soso. Son momentos que interrumpen quizá un poco el propio avance de la trama sin ton ni son. Así que ya digo que tiene ese riesgo la aventura en ese sentido, a mi juicio, por mi experiencia con este tipo de aventuras que suelen tener torneos que yo he tenido. En la aventura he detectado una errata, ¿vale? El libro
toda la línea de Dragon Age en general, que yo haya visto, no le he encontrado erratas gordas, quiero decir. Errores tipográficos varios, dentro de un mínimo aceptable, porque al final es inevitable que haya errores de este tipo, lo sé por experiencia, pero dentro de que son errores tipográficos, bueno, pues lo típico, en una palabra que falta alguna letra y cosas así, no son extremadamente perjudiciales, más allá de que resulta un poco molesto cuando te das cuenta. Aquí sí he detectado una errata. La errata la estáis viendo ahora mismo. Son dos perfiles de personajes distintos, pero los dos se llaman Lord Kinry. No son los dos Lord Kinry. Uno es Lord Kinry y el otro, si mal no recuerdo, se llamaba algo así como Raíz no sé qué o algo así. Ray Vélez o Ray... Algo de eso. Ahora mismo no recuerdo el nombre exacto. Pero los datos, lo que son las estadísticas y demás, están claramente diferenciados. Así que a nivel mecánico no hay problema. La errata es simplemente que se han equivocado al poner el nombre y han puesto a los dos perfiles el mismo nombre, pero son dos personajes distintos. Pero luego las estadísticas y demás están diferenciadas claramente. Así que no tenéis el problema mecánico con el que os podéis haber encontrado de que el perfil de uno de los personajes faltase. Ya digo, he detectado esta errata, pero dentro de lo que son las erratas, los diversos tipos de erratas que hay en este mundo, no es la más preocupante. Es un error, pero no es el más preocupante de todos. Y realmente con esto terminaría nuestro vistazo por el manual del narrador, porque lo siguiente ya serían analizar la aventura en profundidad y tampoco voy a hacer eso, no quiero spoilear, no quiero destripar a nadie el final ni nada por el estilo, porque no lo considero necesario. Así que vamos a pasar a la conclusión. Bueno, pues después de esta seguramente ya casi una hora de charla que os hemos dado sobre la caja intermedia de Dragon Age, el juego de rol, ya sí vamos a ofrecer nuestra valoración final de este producto, esta caja intermedia de este juego de rol. Ya dije con la caja básica que me había encantado el juego. Al final, la caja intermedia lo único que hace es ampliar opciones. Ofrece nuevo contenido a nivel de trasfondo y sobre todo nuevo contenido de opciones de personaje, de mejoras de los personajes, nuevas concentraciones, nuevos talentos, especializaciones. Nos da unas reglas ya más extensas sobre la magia, con nuevos hechizos, esta vez sí, hechizos peligrosos y demás. Amplía todo el sistema de proezas, con las proezas de interpretación y de exploración, que como ya he comentado con anterioridad, esto yo lo dejaría al criterio del grupo de juego, porque por reglas habría que aplicarlas, no son una regla opcional, ni muchísimo menos, pero dado que, como ya mencioné, las escenas de interpretación y exploración tienen un carácter mucho más abierto, en el que influyen muchas más variables que en un sistema de combate, que todo es mucho más mecánico y está todo mucho más medido, pues aplicar proezas es, a mi juicio, algo más complejo. Puede no resultar del agrado de todos los grupos de juego. Por eso lo dejaría a criterio vuestro el aplicarlas o no. Desde luego el tema de las proezas era uno de los aspectos más celebrados de la caja básica de Dragon Age a mi juicio, y que lo incluyan, que lo aumenten con alguna proeza nueva y además introduciendo proezas de exploración y de interpretación, como digo, a mí no me pone ninguna pega, más allá de que luego se use o no se use. Pero todas las opciones son bienvenidas. Insisto, es muy difícil que yo ahora mismo os argumente y os diga, no, la caja intermedia de Dragon Age es una decepción, porque no lo es. Tampoco quiero decir con esto que me haya volado la cabeza en el sentido de, oh Dios mío, es maravillosa. No, ¿te gustó el anterior? Pues esto es más de lo mismo. Esto te aumenta la profundidad jugable, te dan más opciones para que le puedas seguir invirtiendo horas a este juego de rol y te lo puedas seguir pasando muy bien con tus colegas en este universo. Así que en ese sentido, la valoración final no puede ser más positiva.
Porque como digo, toma la base de lo que ya estaba bien y nos ofrecen más contenido para aumentarlo y poder seguir disfrutando de este juego de rol. El tema quizá más controvertido, vamos a ponerlo así entre comillas, es algo que creo que si hago reseña de la tercera caja, de esta no tengo PDF, así que tendría que hacerla simplemente con la parte física. Sí que comentaría, y es el hecho de que, bueno, hasta qué punto esto de dividir un manual básico, porque no deja de ser todo... El set de 3 cajas no deja de ser un manual básico. Entonces lo controvertido está en hasta qué punto dividirlo en 3 cajas, bueno, pues está bien, está mal, es positivo, es negativo. Yo no lo haría con todos los juegos, evidentemente. Pero creo que con Dragon Age funciona muy bien, o está funcionando muy bien. O ha funcionado muy bien, si hablamos en pasado, que esta línea ya está terminada. ¿Por qué? Porque deja la caja básica como punto de entrada y si te gusta, si quieres más, si quieres profundizar más en este juego y completar la experiencia con nuevas opciones porque ya has desgastado lo que tenías en la caja básica, pues evidentemente te compras la caja intermedia que te va a abrir un nuevo abanico de posibilidades a la hora de afrontar tus aventuras de este juego de rol. Por eso no quiero que sea una valoración final muy larga. Simplemente decir que mi valoración es muy positiva, ¿vale? Me ha gustado mucho, tiene sus defectillos aquí y allá. Ya he mencionado más de una vez que encuentro que las ilustraciones son muy dispares unas de otras y las hay que me gustan y las hay que no me gustan nada. En este caso, en esta caja intermedia, las de los enanos no me han gustado nada, ninguna de ellas. Lo siento por el artista, pero es así. A lo mejor a vosotros sí os han molado, no lo sé. Y bueno, sí, que hemos encontrado una errata, que tampoco es una errata muy grave que te destroce la experiencia del juego o te impida jugarlo correctamente. Pero bueno, más allá de esos puntillos, que es casi por ser quisquilloso, el producto está, a mi juicio, genial. Sí que es cierto que esta caja es algo más cara que la básica. También los libretos incluyen más páginas y demás, pero bueno, hay una diferencia ahí de, si la memoria no me falla, de unos 10 euros entre la básica y la intermedia. La básica creo que estaba en 30 euros, la intermedia ya sube a 40. Y lo dicho, a ver, si tienes la caja básica y quieres seguir disfrutando de Dragon Age y no quieres que se te quede corto, para mí la caja intermedia es imprescindible, porque es parte al final del manual de Dragon Age dividido en cajas. Entonces es imprescindible y la valoración final es muy positiva. Me ha gustado mucho, porque el producto base ya me gustaba y este lo único que hace es completarlo con más cosas. Así que, bienvenido sea. Pulgarcito para arriba si hiciéramos algún tipo de, no sé, ranking o... Si tuviéramos algún tipo de medición, no sé, entre estrellas, nota o me gustas, no me gustas, no sé, algo de eso. Pues pulgar para arriba, pero como no lo tenemos, simplemente decir que la valoración final es positiva. Dragon Age caja intermedia nos ha gustado. Me despido, nos vemos en futuras reseñas de Dragon Age o de lo que sea. Así que, y bueno, en todo tipo de vídeos. Ya sabéis que aquí en 5 minutos roll tenemos partidas, tenemos de todo. Somos la releche. Tenemos hasta entrevistas, fíjate tú lo que te digo. Nos vemos, adiós, hasta la próxima.